había que hacer un trato desigual para personas que estaban en condiciones de desigualdad social. Eso nos hizo empezar a acercarnos a las comunidades para preguntarles si entendían de qué se trataba. Y nos encontramos todo un mundo diferente el que se nos había negado por años. Nos encontramos con la necesidad de que para poder explicar de qué se trata la función del Poder Judicial teníamos que primero conocer cuál era el derecho indígena, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran su realidad, cuáles eran sus necesidades y situaciones. De esta manera han ido emergiendo una serie de acciones que así decidimos. Conformamos una subcomisión de pueblos indígenas, así se llama, interinstitucional, en que está también el INAMO, aquí está Valeria Vara, Javier Rodríguez, que ahora está como consultor, pero él es miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, personas interesadas en el tema, porque si la Carta Magna o Constitución Política de Costa Rica establece el respeto a la pluriculturalidad y a la multiculturalidad, teníamos que conocerlo. De ahí que hemos ido aprendiendo, porque éramos desconocedores de muchas realidades de los pueblos indígenas. Nuestro mayor respeto es para ustedes y nuestras acciones emergen de ustedes mismos hacia nosotros. Por eso quisiéramos también saber qué otras necesidades para accesar a la justicia, esto es desde el ángulo del Poder Judicial, donde nos interesa conocer qué necesitarían, qué requerirían para poder llegar a algún juicio, a pedir alguna gestión y poderles responder. Esta vez, porque no contamos con medios económicos, la Comisión Española, llamada a decir, nos está brindando la ayuda económica. Y el Poder Judicial, como un poder que contiene diferentes ámbitos, Escuela Judicial aquí presente, a quien damos las gracias por la ayuda que nos dé, hoy vota, juzgadores y juzgadoras del Poder Judicial, defensores públicos y defensoras públicas, igualmente todo el apoyo administrativo, es que venimos a aprender de ustedes. Queremos saber sus necesidades, su cultura, y que sientan en nosotros más que todo el deseo de hacer justicia como se debe, así como hacerles saber diferentes acciones o reglas que se están tratando de implementar para que se les atienda como merecen. Tengan un buen día y que este sea el inicio de muchas más reuniones donde podamos crecer juntos y juntas. Muchas gracias.